Hola chicos, vamos a grabar los conceptos que vimos durante la semana para que ustedes los tengan disponibles. Recuerden, la tabla periódica es la herramienta más importante. El número de protones, acuérdense que los protones son lustrosos también. Esas son de las principales características de los metales. Además, los metales tienden a donar electrones o a perder luz electrons. Tienden a perder electrones. Son los ricos, son los que regalan, son los bondadosos de la tabla periódica. Cuando donan un electrón, como vemos aquí en la figurita, se van a quedar con más cargas positivas que negativas. Si tenemos aquí en este ejemplo burdo 3 cargas positivas, vamos a agrandarlo, y 3 cargas negativas. Al perder un electrón, el átomo o el metal pierde esas cargas positivas que se encuentran en el núcleo de un electrón. Él se queda con 2 cargas negativas y 3 positivas. Esto es 3 menos 2, 1. Entonces el elemento queda con una carga positiva de más. ¿Sí? ¿Lo ven? 3 menos 2. Y por ahí es cuando decimos pierden un electrón, tienden a oxidarse y quedar con carga positiva. ¿Por qué oxidarse? Recuerden que muchos de los fenómenos se han descrito por el primer hecho que se describió o el primer hecho que se vio. Y en este caso fue la oxidación de los metales. ¿A raíz de qué? La reacción de un metal con oxígeno. Pero aparte, el número de protones, el oxígeno tiende a ganar electrones, tiende a hacer que el metal le done a él electrones de manera fácil, y de ahí se ocupa el término convencional oxidar cuando pierde electrones, porque el oxígeno es muy bueno para convencer y que le regalen electrones. Por eso se ocupa la palabra oxidar. Entonces, oxidar viene de la habilidad del oxígeno que le regalen electrones, se quedó, y cuando un elemento dona electrones queda con más cargas positivas y por lo tanto su valencia siempre es de más. Si pierde un electrón, más 1, si pierde 2 electrones, más 2, porque hay 2 cargas más positivas. Ahora, es el que me va a indicar de qué elemento que no se puede neutralizar dentro del átomo, ¿ok? Veamos los no metales. Los no metales están en la parte derecha de la tabla periódica y son mucho menos que los metales. Son menor cantidad, son minoría. Los no metales tienen diferentes estados a temperatura ambiente. Algunos son gases, como el algunos son gases, otros son líquidos, como el bromo, y algunos sólidos, como el yodo. Sin embargo, hay unos que son muy fácil de ionizar. El yodo es muy fácil que, aumentando un poco su temperatura, cambie directamente de sólido a gas, que sublime fácilmente. Me refiero, ¿sale? El número de protones, ¿ok? Después tenemos a los metaloides. Los metaloides son los que tienen lo mejor de los dos mundos. Tienen las mejores características de los metales y de los no metales. Y para empezar, los metaloides se encuentran de manera diagonal, al contrario de muchos de los elementos que agrupamos en la tabla periódica, que casi siempre decimos que se comportan ya sea de manera horizontal, o vertical. Aquí no, los metaloides o metales, los metaloides van en diagonal en la tabla periódica y dividen a los metales de los no metales. Dice la identidad, ¿ok? Eso es. ¿Qué propiedades tienen los metaloides? Bueno, aparentemente lucen como metales,
también son lustrosos. Sin embargo, son más débiles, son bien fáciles de romper, son muy quebradizos. Eso es una característica de los metaloides. Pero también pueden formar buenas alianzas con los metales y formar aleaciones. Son buenos para formar metales más resistentes, a los cuales nosotros llamamos o denominamos aleaciones. Bien. Algunos metaloides, como el silicio, el germanio, son muy buenos conductores eléctricos bajo ciertas condiciones. Bien importante, el número de protones. Ojo, sí se necesita tener condiciones especiales para que conduzcan la electricidad y son muy utilizados. A esto les llamamos semiconductores. Cuando un material bajo ciertas condiciones o condiciones específicas puede tener esa propiedad de conducir la electricidad, se le llama semiconductor. Y son sólidos bajo condiciones estándar. Pero fíjense, este está de otro color, reaccionan químicamente o se comportan la mayoría de las veces como los no metales. Hechos interesantes sobre los metaloides. Ok, ya habíamos quedado. Los metaloides, en lugar de ir en forma horizontal o me va a decir la identidad de forma vertical. Para definir ciertas propiedades, los metaloides van en diagonal. El silicio es uno de los más importantes porque se ocupa en dispositivos electrónicos. Su celular, su computadora tiene silicio. El arsénico es uno de los venenos más conocidos. Es uno de los principales componentes de la cicuta, con la cual sabemos que matan a Sócrates. El antimonio y el telurio son principalmente usados para hacer aleaciones. Vean cómo la apariencia es como de un metal, sin embargo son muy quebradizos. El nombre del teluro viene de telus, que significa tierra, y el antimonio fue utilizado por los egipcios para cosméticos, además de obtener su nombre de las palabras griegas antimono, que significa el identidad del elemento, que no le gusta estar solo. Bien. Ahora, ya vimos los elementos. ¿Por qué nos tardamos en ver los elementos? Si ustedes recuerdan la primera clase en donde empezamos a clasificar todo lo que es la materia, teníamos dos principales grupos, sustancias puras y mezclas. En esa sesión terminamos de analizar todo lo que eran las mezclas. Tenemos dos grupos, homogéneo y heterogéneo. Homogéneo cuando solamente hay una fase, heterogéneo cuando yo puedo exactamente ver los componentes, las partes que me forman esa mezcla. Y vimos, y ustedes se están encargando de los métodos de separación. Del otro lado teníamos a las sustancias puras, también divididas en dos principales grupos, elementos y compuestos. Los compuestos, que son aquellos que todavía podemos dividir en sus... porque es el número de partículas que en sustancias más simples, y los elementos, aquellos que ya no podemos dividir en sustancias más simples. Entonces vamos a enfocarnos en ese lado izquierdo de esa gráfica que vimos, esas llaves o clasificación que estábamos estudiando. Entonces tenemos a los elementos y a los compuestos, y de aquí vamos a volverlos a dividir. Los elementos los podemos clasificar en dos grandes grupos, elementos atómicos y elementos moleculares. Los elementos atómicos son aquellos que en naturaleza pueden existir como átomos solitos. El átomo solito del elemento, ahí está. No necesita combinarse, del químico. Siempre traigan consigo una. Ahora es muy fácil, pueden bajar una, nunca va a cambiar en un elemento. Así que siempre que veo necesita juntarse con otro o formar una relación, muy bien persiste solo. Ejemplos de ellos tenemos al helio, al neón, los gases nobles. Son átomos que solitos están bien. Sin embargo, hay elementos, hay átomos que no les gusta estar solitos y les gusta estar con aquellos de su misma especie.
¿Sí? Entonces, estos los llamamos elementos moleculares. Un ejemplo es el hidrógeno. No vamos a poder encontrar un átomo de hidrógeno solito, así, neutro. No. A él le gusta estar acompañado y en pareja. Entonces, el hidrógeno siempre lo vamos a encontrar de manera diatómica. El número atómico 1 quiere decir que solamente tengo un protón, lo mismo que el nitrógeno, el oxígeno y el flúor. Acuérdense de sus clases de prepa y secundaria que lo que